Gracias por dejarnos entrar a su casa. Gracias por la oportunidad de poder estar en comunión. No importa la distancia. El Espíritu Santo es omnisciente y está en todo. Él conoce todo, es omnipresente y también está en todo lugar. En esta mañana disponga su corazón para alabar y glorificar al Señor. Disponga su mente para que esté receptiva y que podamos disfrutar este hermoso tiempo con nuestro Señor. El Señor está haciendo milagros. El Señor está haciendo cosas grandes en medio de su pueblo, aunque esté en distanciamiento físico, pero estamos en un mismo espíritu. Estamos diciéndole esta mañana al Señor que Él traiga a su pueblo lo que se necesita. Señor, en esta hermosa mañana te damos gracias, Padre, porque tú has traído bendición a nuestra vida. Tú has sido nuestro refugio de generación a generación. Y esta mañana, Señor, nos unimos a millares de personas que están alrededor del mundo, alabando tu nombre y glorificándote. En cada hogar, Señor, así como la iglesia del primer siglo lo hacía. Señor, bendice de una manera especial los hogares, que en este tiempo se pueda percibir y sentir tu presencia. Espíritu Santo, te invocamos porque solo tú eres el único que nos puede guiar a toda justicia y a toda verdad. En esta mañana levantamos nuestra voz, levantamos nuestras manos diciéndote, nos rendimos a ti. Rendimos nuestra alma, rendimos nuestro corazón, rendimos nuestro ser, Señor, para que no solo sea nuestro Salvador, sino que también nuestro Señor. En esta mañana, Señor, nos unimos en oración a miles de iglesias que están rogando para que tu presencia, Señor, para que tú seas glorificado y exaltado en medio de este tiempo. Te bendecimos, Señor. Oramos por cada hogar, oramos por cada matrimonio, oramos por cada familia representada. Oramos, Señor, por cada ciudad. Oramos, Señor, por cada estado. Oramos, Señor, por la nación. Que como dice 2 Crónicas 7:14, si nos humillamos, tu Señor hará grandes cosas. En este tiempo difícil, Señor, nos humillamos delante de tu presencia para que oramos, para que tú contestes, porque tú miras de cerca al corazón humillado y quebrantado. Señor, en esta mañana me uno con mis hermanos en oración pidiéndote que traiga sabiduría a los gobiernos, que traiga, Señor, los recursos necesarios en medio del caos, en medio de la crisis, que podamos ver tu mano poderosa obrando a favor de tu pueblo. Oramos por los niños, oramos por los jóvenes, Señor, por todas las personas que están pasando mucho estrés, por ansiedad, que están pasando por afán. En esta mañana nos depositamos en tus manos reconociendo que en ti hay reposo y hay descanso. Te damos gracias esta mañana. Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti. Confesamos nuestros pecados, Señor, porque sabemos que de alguna manera te fallamos. Pero, Señor, gracias te damos por la vida que nos das, por el día que nos prestas, por la oportunidad, Señor, de poder otro día abrir nuestros ojos y ver lo maravilloso que tú eres, las cosas que haces para que nosotros podamos disfrutar de ellas. Tal vez con limitaciones, pero no estamos en una cama y oramos por los que están en una cama, por los que están enfermos, por las personas que están siendo víctimas de este virus, por las personas que están con otras enfermedades. En esta mañana oramos, Señor, para que tú traigas el consuelo y la tranquilidad en medio de las dificultades. Gracias te damos, Señor. Este servicio es para ti, Espíritu Santo. Muévete de una manera especial. Creemos, Señor, que este es tu tiempo y que no haya distracción.
que no haya cosas que quiten esta relación entre nosotros contigo. Gracias te damos. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros esta hermosa mañana. Sé que Dios trae una bendición para su vida. Sé que el Señor trae cosas grandes en este tiempo para su pueblo, para nosotros. Nosotros somos los beneficiados de creerle a Dios. En esta mañana, esta palabra que traigo, quiero que usted la medite para usted, que su corazón esté receptivo para que pueda germinar la semilla y que pueda dar fruto. Dios está en medio de nosotros. Dios está en medio de su pueblo. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes esta hermosa meditación de la palabra de Jesús calma la tempestad. Y quiero que abra sus Biblias, por favor, en Mateo 8, 23 al 27. Mientras la busca, quiero que la lea. Quiero que usted abra su Biblia y que lea conmigo Mateo 8, 23 al 27. Mientras busca su Biblia, déjeme decirle que este tiempo que tenemos ahorita es un tiempo muy especial. En la historia, ahorita se está escribiendo, pero ¿qué es lo que para nosotros representa este tiempo? Tiempo de tempestad, tiempo de adversidades, tiempo de zozobra, tiempo de que no sabemos, pero sabemos de que Dios está en control. Amén. Así es que leemos la palabra y dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Señor, gracias. Esta palabra, Señor, de esta mañana, que haga realidad en nosotros. Que esta palabra nos hable, Señor. Que esta palabra se convierta de un texto a una palabra viva que quede en nuestro corazón. Que esta palabra, Señor, nos cambie, nos transforme, que quite nuestra mentalidad de depender en nuestras fuerzas y aprender a depender de ti. Señor, gracias en esta mañana. Esta palabra, Señor, que caiga en corazones que te necesitan, corazones, Señor, que estén dispuestos a hacer el cambio. Gracias te damos. Amén, amén. Qué hermoso. Cuando terminamos el 2019, el 2020 dijimos: este es un año hermoso. Todos estábamos en la expectativa de que era un año que iba a traer grandes cosas, que íbamos a poder hacer lo que en 2019 no pudimos hacer. Todos teníamos nuestros planes, todos teníamos nuestros proyectos, todos teníamos una agenda llena. Como iglesia también la teníamos, y dijimos: este año va a ser un año donde todas las cosas van a salir bien. Las cosas han sido diferentes, y vaya que ha sido un año muy diferente. Un año donde nos ha tocado ver parte de la historia, cómo han cambiado las cosas, donde las prioridades se han cambiado, donde se han cambiado muchos planes, muchos proyectos, muchas energías que están ahí en reserva, muchos planes que no se lograron realizar ni se van a hacer. Muchas personas están también enfrentando diferentes circunstancias, enfrentando diferentes cosas que nunca se habían imaginado. Muchas personas también están con la esperanza de estaban con la esperanza de cambiar empleo, estaban con esperanza de cambiar y hacer tantos planes. Sin embargo, han estado en espera, ha dicho, un tiempo de reposo, un tiempo donde no se puede hacer mucho. Y en este tiempo, Dios quiere que en medio de la zozobra, en medio del caos, en medio de las circunstancias adversas, en medio de lo que nosotros no podemos ver,
Dios está obrando de manera misteriosa. Esta mañana, esta palabra la vamos a ver cómo la podemos aplicar a nuestra vida. Cómo podemos hacer y poner en práctica esta hermosa historia que se nos relata. Para entender de qué estaba tratando la historia, Mateo hace su relato anterior presentando una serie de milagros. Jesús venía a hacer muchas sanidades en las ciudades. Habían sanidades de diferentes. Y Jesús era lo que lo conocían. Muchas sanidades, muchos milagros. Y los 3 evangelios coinciden en presentar esta historia. Los 3 evangelios coinciden de que Jesús venía de hacer muchos milagros. Jesús calma la tempestad. El pasaje anterior a esta parte dice que Jesús venía precisamente de hacer un milagro, de sanar a la suegra de Pedro. También habían habido el sanar el siervo del centurión, y así muchas sanidades, y de sanar muchas multitudes lo seguían. Jesús va y se mete a la barca, invita a sus discípulos a una nueva tarea, algo nuevo, algo diferente. Para ubicarnos en esto, en el mar de Galilea era precisamente donde se realizó esta historia. En el pasaje de Marcos se le agrega también otra variante, que también había otras barcas juntamente. Esta escena tiene lugar en el mar de Galilea, el cual tiene 20 kilómetros de largo por 14 kilómetros de ancho. No es muy grande. La verdad es un lago, pero se le conoce como el mar de Galilea. Es por tanto pequeño, pero realmente ahí suceden muchas cosas. Porque por la ubicación geográfica, los vientos soplan de vez en cuando y se convierte realmente en un lugar muy peligroso para la navegación. Por eso Lucas, el gentil, que había visto mucho esto, lo presenta también. Entonces, esta ubicación de este mar de Galilea lo presenta en este tiempo, cuando ellos van al otro lado. Y la causa de los vientos, la causa por qué pasa esto, es porque al oeste hay colinas con valles y barrancos. Y cuando sopla el viento frío del oeste, estos valles y cauces actúan como abanicos gigantescos y provocan que haya turbulencia. Esos soplan con violencia, con las ráfagas de viento que hacen de cualquier lugar que esté en bonanza un lugar donde haya turbulencia, y convierten en una terrible tormenta. Las tormentas del mar de Galilea se producen repentinamente, y muchos marineros, aunque sean experimentados, les cuesta batallar y lidiar con estas tormentas. En este caso que estamos leyendo, la tormenta amenazaba con romper las barcas. En Mateo 23 al 25 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. La palabra tempestad viene del griego, que es seismos, de donde viene sismo, donde es un terremoto, donde todo está en movimiento. Hay veces que es fácil caminar, y la mayoría del tiempo es fácil caminar, es fácil navegar cuando las aguas están mansas. Pero cuando viene una tormenta es difícil, porque el agua está en movimiento, no hay estabilidad. Y esto es lo que se nos está presentando en esta historia, que se estaba moviendo todo. Y en esto dice muy grande, para referirse a las olas. Quiere decir entonces que eran unas olas gigantescas que cubrían
la barca. Lo que sugiere que esta ola no era común ni corriente. Los discípulos, los que iban en la barca, estaban acostumbrados. ¿Se acuerdan que eran pescadores? Estaban acostumbrados. Pero sin embargo, tenían temor. Porque en el momento de la dificultad, en el momento del problema, cuando ya nuestras fuerzas se acaban y lo que podemos hacer no funciona, entra el miedo, entra el pánico, entra el pavor. Dice que tenían miedo de que la tripulación, la nave, se hundiera. Pero se levantó esa gran tormenta, dice en Marcos, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. O sea, no solo era que se estaba moviendo, era que el agua también estaba entrando en la barca. Posiblemente los discípulos, como los marineros de la historia de Jonás, hicieron el mismo procedimiento, que comenzaron a tirar las cosas para poner la barca más liviana. Pero al igual que en la historia de Jonás, mientras ellos estaban preocupados, Jonás estaba dormido. En esta historia, nuestro Señor Jesucristo estaba dormido. Cualquiera pudiera decir, ¿dónde está? Lo necesito. Ahora que yo lo necesito, no lo encuentro. No se preocupe. El hecho que esté dormido no quiere decir que no esté preocupado. No quiere decir que no esté al pendiente de usted. Él está ahí y eso es más que suficiente. Después dice, en Marcos 4:38 dice que ellos gritaban, Maestro, no tienes cuidado de nosotros. Mientras Lucas dice que ellos gritaban, Maestro, Maestro, que perecemos. En los tres diferentes porciones de los evangelios se presenta a unos discípulos con miedo, con pavor de morir. ¿Y dónde está el maestro? Y gritando. Pero ¿sabe qué? Jesús estaba con ellos en la barca. ¿Qué podemos entender en estos principios entonces? En esta historia que se nos está relatando aquí. Primero, podemos ver que así como hay una relación entre la historia de Jonás y la historia de Jesús, los dos estaban en la barca, los dos estaban durmiendo. La diferencia de uno era que era él, Dios y Señor, mientras el otro estaba huyendo de su Señor y su Dios. Las cosas son diferentes cuando Jesús está en la barca con nosotros. Las cosas cambian cuando Jesús está en la barca. Muchos pensaban tal vez que el fin ya había llegado. Nuestro Señor Jesucristo estaba dormido en la popa. Y tal como se aclara el evangelista, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. El tiempo usado en el original describe a Jesús pacíficamente dormido. Esto nos ofrece un lindo cuadro cuando contrasta con la escena de los abatidos discípulos. Por un lado, Jesús en la misma tempestad, en el mismo barco, durmiendo, tranquilo. En el otro lado están los discípulos, asustados, con miedo, en la misma barca. Podemos entender que nuestra confianza no debe estar en las circunstancias. Este versículo nos enseña a que podemos descansar en medio de la tormenta, que podemos descansar en medio de la tempestad. Jesús estaba dormido. El hombre perfecto, hecho hombre, estaba dormido. Había trabajado arduamente y muy cansado de las sanidades que había venido haciendo. No olvidemos que la confianza de él estaba en su Padre. No vacilaba, ni el refugio del viento, ni la embestida de las olas hacía que perdiera el sueño.
el movimiento de las olas, para él me imagino que era como estar arrullándolo. Cuando tenemos la fe, la paz, que Él nos acompaña aún en medio de las peores situaciones. Muchas personas son como esos discípulos tratando de resolver y controlar la barca. Muchas veces nosotros en este proceso queremos solucionar las cosas ayudándole a Dios, tirando los enseres de la barca. Si no fuera por esto estuviera bien, quitando cosas, queriendo aliviar la barca para solucionar los problemas. Pero muchas veces no son las cosas externas, sino que lo que nosotros somos como personas, lo que primero tenemos que cambiar y que el Señor nos transforme. Será más fácil entonces, después de que todos ellos trataron de solucionar, vemos en el principio bíblico, ellos tratando de solucionar las cosas con sus fuerzas, hasta por último van con el maestro a decirle: Señor, sálvanos que perecemos. Muchas veces nosotros tomamos la misma actitud de los discípulos. Queremos hacer todas las cosas nosotros y por último venimos a pedir al Señor. Por último, el último recurso, venimos a decirle: ya agoté todos mis recursos, Señor, ya no puedo hacer nada. Ahora yo no puedo hacer nada, ahora sí te doy la oportunidad. Démosle la oportunidad, démosle el privilegio que Dios sea el primero. Y después el Señor nos va a dar la salida para hacer las cosas. No hagamos cosas porque estemos frustrados, porque usted sabe que las peores decisiones que se toman es cuando nosotros estamos frustrados. Así es que un principio bíblico que podemos entender en este pasaje es de que tenemos que aprender a depender de Dios y a darle el primer lugar en las decisiones y en las acciones que tomemos. En esta historia original vemos que Jesús es despertado de su sueño y entonces le respondió: hombre de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué no tienen fe? Sus discípulos habían presenciado sanidades que Jesús había hecho. Ellos habían visto cómo Él había hecho milagros. Pero el temor se apoderó de ellos y lo que menos pensaron era ir con el maestro. El temor los hizo entrar en pánico y perdieron la calma. También no podemos decir que perdieron su fe totalmente, porque fueron a pedirle al maestro que hiciera algo. Muchas veces podemos ver cómo Dios tiene cuidado de sus hijos, pero muchas veces nosotros ni siquiera en cuenta lo tomamos. Al despertar a Jesús lo que primero los confronta es a decirles: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿No sería que también Él dándole una oportunidad a ellos para que pudieran tomar la autoridad y hablar con autoridad a los vientos? Me lo pregunto, porque pasa por mi mente. Pero ellos perdieron la calma, ellos perdieron la tranquilidad. Van con el maestro los confronta. Le dice: hombres de poca fe. Las palabras de poca fe vienen de una sola expresión y denotan una falta de confianza. La falta de confianza en Dios muchas veces es el problema, que nosotros no le damos la oportunidad a Dios que lo haga porque no tenemos suficiente confianza. En el momento cuando nos falla la fe, también puede traducirse como una cobardía. La cobardía es la ausencia de valor. Ellos clamaron a Jesús y Él con su autoridad calmó la tempestad. Un principio que Jesús usó fue reprender al viento. ¿Por qué? Porque era el viento que estaba causando la tempestad y la tormenta. Según la historia, Jesús venía de tener gran éxito con las multitudes y todas las sanidades
que había hecho eran conocidas por todos. Jesús venía de hacer milagros. Jesús venía de hacer sanidades. Jesús venía de mostrar el poder que tenía para sanar. Las multitudes lo seguían. Ellos estaban entrando en el mar. Ellos estaban entrando para llegar al otro lado. ¿Qué era lo que había en el otro lado? Un pueblo gentil, un pueblo que no conocía de Dios, un pueblo que no había escuchado el mensaje. El enemigo sabía los milagros que habían sucedido donde ellos venían. Jesús le dice: entremos a la barca y crucemos al otro lado. Hay algo importante aquí, que así como Jesús en Lucas 4:35, Jesús le dice al demonio: calla, enmudece. También cuando calma el viento, le dice: calla, enmudece. Y aquí es donde quiero que nos detengamos un poquito. No es casualidad entonces que Jesús reprendió al viento y le dijera: calla y enmudece. Eran las mismas palabras que le había dicho al demonio en esta historia de Lucas, cuando le dice: calla y enmudece. Eran palabras que Jesús había estaban impidiendo el avance del evangelio, el avance de Cristo. Eran fuerzas demoníacas que se oponían a su ministerio. Esto nos tiene que llevar a pensar que en el mundo espiritual el enemigo sabe cómo detenernos. El enemigo sabe que si nos hace la vida difícil, que si se nos presentan dificultades y adversidades, es muy posible que entremos en pánico, es muy posible que entremos en temor y no hagamos muchas cosas porque tenemos miedo. El diablo también es astuto y sabe por dónde crear pánico y crear temor. Por eso los demonios sabían que donde Jesús iban a pasar cosas grandes, iban a pasar milagros. Y ellos lo que no querían era que el evangelio se les predicara a ellos también. Y era necesario que estos gentiles conocieran también del mensaje poderoso que él llevaba. Porque inmediatamente el mar se aquietó y hubo bonanza. Y los hombres dijeron: ¿quién es? Le dice en el 8:23-27. Dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió al viento y al mar y le dijo: calla, enmudece. Hizo grande bonanza. El mar se calmó, el mar se agitó. Cuando el viento cesa, cuando el viento deja de fluir, se calma la tempestad. Y los hombres dicen: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La naturaleza estaba sujeta a la autoridad de Jesús. Cuando llegan al otro lado, inmediatamente hubo oposición demoníaca como parte del evento que habían tenido en el mar hacía poco tiempo. Ellos llegaron a un lugar que se llama Gadara. Y usted conoce la historia. En Lucas 8:26-39 dice de la siguiente manera: arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni habitaba en casa, sino que en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Legión, porque somos muchos.
y le rogaron que no los mandara al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y los rogaban que los dejase entrar. Él les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron a los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que le habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se alejara de ellos, porque tenían gran temor. Entró pues Jesús en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejara quedarse con él, pero Jesús lo despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta qué grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él entonces se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Es casualidad? No. Hay un proceso que está pasando. Las fuerzas que se levantan en medio del mar tienen que ver mucho con esto. Porque cuando llegan a la otra ribera del río, llegan a Gadara, se encuentran con esta historia, con este hombre endemoniado, con este hombre que estaba poseído, con este hombre que todos sabían que estaba pasando una situación muy difícil. Pero recuérdese que donde Jesús llega la sanidad, llega la libertad. Con razón no querían que llegaran a este lugar, porque eran gentiles y no conocían del mensaje, no conocían de Jesús. Y Jesús muestra su autoridad también en el mundo espiritual. Este hombre queda libre. Se quería ir con Jesús de discípulo, pero Jesús le dice: vete con los tuyos, ve a predicarle a los tuyos. Se puede decir que este hombre comenzó su obra de evangelista donde él comenzaba. ¿A qué quiero llegar con esto? De que muchas veces las situaciones que vienen a nuestra vida no son casualidad, porque Dios está obrando, Dios está tratando con esta situación, con este problema que usted está pasando ahorita. Dios lo va a transformar. Esta tormenta que usted está pasando tiene un propósito, para que muchos sean bendecidos por lo que usted está pasando, por lo que usted va a conquistar. ¿Qué nos dice esta escritura entonces a nosotros en tiempos difíciles? Este relato nos muestra que la fe requiere valentía. En Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Tenemos fe, tenemos que actuar. La fe va acompañada de también acción. Confiar en Dios implica no dejarnos aterrorizar por las dificultades o pruebas de la vida. Detrás de cada evento que sucede, hay áreas espirituales que se están moviendo. Hay cosas espirituales que nosotros tal vez no las conocemos. Detrás de cada evento que nos está pasando hay cosas espirituales que están sucediendo y que quieren impedir que nosotros avancemos. Y en este momento es cuando debemos tener nuestra firme confianza en Dios, en la providencia de Dios que Él traerá con su poder. Debemos orar y pedir por nosotros la paz de Dios, aún en medio de las circunstancias, de las adversidades. Esto tal vez que estamos viviendo es una tormenta que se ha levantado. Es una tempestad que nos ha hecho sangolotearnos, que nos ha hecho movernos de lo que nosotros considerábamos que estaba muy bien, que teníamos seguridad en todos los aspectos. Se ha levantado esta tempestad, se ha levantado esa tormenta, nos está sacudiendo como sociedad, nos está sacudiendo como iglesia, nos está sacudiendo como nación, nos está sacudiendo como matrimonio, nos está sacudiendo en todos los aspectos. Pero nuestra confianza está en Jesús, que Él está en la barca, y mientras esté en la barca hay seguridad. Mientras esté en la barca tenemos a quien clamar, tenemos a quien abogar y decir: sálvanos que perecemos.
no estamos solos. Él está con nosotros. Y a la circunstancia que esté pasando, en el nombre de Jesús le podemos decir: calla, enmudece. Que no sea eso, para que podamos escuchar la voz de Dios, para que podamos escuchar el susurro de Dios que diga: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y te digo: no temas. Nuestra confianza entonces debe estar firme. Nuestra fe debe prevalecer, creyendo que Dios realizará el milagro a favor de nuestras vidas. La vida es como una barca. En la vida enfrentamos muchas tormentas, muchas tempestades, pero también al final de la tormenta nos espera un nuevo amanecer, nos espera bonanza. Lo importante es asegurarnos que Jesús esté en nuestra barca. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así como cuando Jesús reprendió al viento y el mar, hubo gran bonanza, a tal punto que los discípulos se maravillaron y los hombres decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este que estaba en la barca, una vez más demostró la autoridad, mostrando no solo su poder sobre las enfermedades, sino que también sobre los demonios, sobre fuerzas espirituales, sino también que nosotros vemos que tuvo autoridad con la misma naturaleza, lo cual comprobaba definitivamente que Él era el Mesías, que Él era el Dios con nosotros. También en la Biblia encontramos hombres que gozaron de respaldo por creerle a Dios. Sus obras testifican de eso, y algunos tuvieron autoridad también sobre los elementos de la naturaleza. Vemos a Moisés que cuando llegaron frente al Mar Rojo, las posibilidades se habían acabado. Atrás venía el ejército de Faraón y todos sus caballos. Dios abre el mar en rojo y pasan todos. Y Dios también cierra el mar para que los egipcios y el faraón murieran. Dios va a abrir tiempo. En este tiempo Dios va a abrir oportunidades para que usted y yo pasemos y que podamos ver el milagro de Dios. Que podamos ver que Dios está en medio de esta circunstancia, que Dios está en medio del caos, en medio de la tormenta, que no estamos solos. Josué también, cuando pasó por Canaán, iba a pasar por Canaán, pasaron en seco, en medio del río Jordán, cuando se dividió. El terremoto los derribó las murallas de Jericó. Como también cuando ordenó que el sol se detuviera, y el sol se detuvo. También cuando Elías oró para que no lloviera, y no llovió. Y después oró y llovió. También Eliseo, cuando cruzó el Jordán. Podemos hacer la lista de hombres que le han creído a Dios, y Dios ha honrado su fe. En esta mañana quiero desafiarlo a usted para que pongamos nuestra fe en el Señor. Que ya estuvo bien de que nosotros confiemos en nosotros mismos, que hagamos todas las cosas creyendo que nosotros podemos solucionar las cosas. Hay circunstancias que no podemos cambiar. Hay circunstancias que tenemos que nada más decirle al Señor: tú eres soberano, tú sabes lo que estás haciendo. Confiamos plenamente en Él, descansamos en Él. No nos atemorizamos, no nos frustramos y comenzamos a depender de Dios. Comenzamos a decirle al Señor: tú tienes la respuesta para esto, tú eres mi Señor. En conclusión, le puedo decir estas palabras milagrosas sobre un testimonio de aprobación a estos hombres. Y ahora nos toca a nosotros tomar la autoridad y creer que el Dios es el que sacará victoriosos en medio de esa tempestad. Y debemos creer, como dice el Salmo 60:12, en Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Isaías 41:10 dice: no temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y podemos cerrar como dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El santuario de las moradas del Altísimo, del río sus corrientes alegra la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios él, su voz, y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, y que quiebra el arco. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido sobre la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por último, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un día para confiar que Dios nunca nos ha abandonado, que Dios nunca nos ha dejado. Dios sabe lo que hace, como dice este canto. Él sabe, Él conoce los tiempos. ¿Por qué no cantamos este canto? Aprovechamos. Fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Usted podrá decir, Señor, ¿qué voy a hacer? Estoy preocupado por el trabajo, con mi familia, ¿qué va a pasar? Pero Dios sabe lo que hace. Dios nos va a dar más cargas de las que podamos llevar. Esta mañana confiemos, creemos que Él sabe lo que hace, que Él está en control. Si Él nos invitó a ir a la barca, Él también va a cuidar de nosotros. Tal vez la barca se esté moviendo, tal vez las olas están entrando, pero una cosa estoy seguro, que Jesús está con nosotros. Esta mañana quiero que usted ponga su confianza en que Dios sabe lo que está haciendo. Dios está usando las tormentas, Dios está usando las tempestades para que nosotros quitemos nuestra mirada y nuestra confianza en las cosas superficiales y comencemos a poner la autoridad y la confianza en Él. Que podamos depender no como último recurso, sino como primer recurso, a decir, Señor, sálvanos que perecemos. Y Él lo que nos va a decir, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan en este tiempo? Sí, está difícil la situación, sí se ve todo con caos, pero en medio del caos hay un Dios que reina, un Dios que gobierna, y en ese que tenemos que confiar. Él sabe lo que hace. Estamos en la voluntad de Dios. Ahí donde usted está, yo le hago este reto esta mañana. Si usted ha estado tratando de solucionar los problemas en sus propias fuerzas, es el primer error que está cometiendo, porque no está dando la oportunidad a Dios que sea Él el que resuelva sus problemas. Usted lo está haciendo en sus propias fuerzas, se va a cansar, se va a desgastar, pero el que le ha llamado es fiel y poderoso y le dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Y esta mañana yo lo desafío a usted. Si usted está cansado, ahí donde usted está en su casa, cierre sus ojos, comience a decirle al Señor, Señor,
Perdona porque no te he dado el lugar que mereces. He estado tratando de resolver las cosas en mi fuerza y ya estoy cansado. Pero, Señor, sálvame que perezco. Y el Señor va a calmar la tempestad. Y después, cuando vaya toda la calma y la bonanza, usted puede hacer lo que Jesús hizo cuando llegó a la ribera. Cuando llegó y comenzó a liberar al Gadareno. Y el Gadareno fue testimonio para que otros conocieran de Jesús. Cuando pase la tormenta, usted va a decir, no se preocupe. Esta tormenta que acabamos de pasar, el Señor estuvo conmigo. Y el Señor estuvo conmigo, también va a estar con usted. Y podemos confiar en el Señor y el nombre de Dios va a ser glorificado. Nuestro Señor Jesucristo tiene que llevarse la gloria, la honra en lo que hagamos. Porque últimamente somos de Él y en Él nos movemos. La palabra de esta mañana es una palabra para que nosotros le invitemos a decirle, Señor, además, voy en el camino, pero ni siquiera tú estás en la barca. Si usted ha andado navegando en el camino de la vida y ni siquiera Jesús lo ha invitado, esta mañana yo lo reto y le digo, invite a Jesús a su barca, para que cuando venga la tormenta, Jesús sea glorificado en su vida. Que cuando venga la tormenta usted pueda confiar de que hay alguien poderoso que va en su barca. No haga el error de ir en el camino de la vida sin tener un capitán, sin tener alguien que le asegure llegar a su destino. Las tormentas que vienen es mejor cuando sabemos que Jesús está con nosotros. La decisión es suya esta mañana. Si la toma o la ignora, Jesús lo invita a ir a su barca, a estar en su barca en medio de la tempestad. Puede invitar a Jesús esta mañana a entrar en su barca. Es fácil. Dígale, Señor, ya hice lo que pude. Mis fuerzas se han agotado. Pero esta mañana, Señor, entra a mi barca. Entra a mi barca. Y que seas tú el que controle la barca de mi vida. Si usted se había alejado del Señor, esta mañana es bueno que despierte al Señor, que le diga, sálvame que perezco, y que le pueda decir, no te preocupes, yo estoy contigo. Esta mañana es una mañana para que nosotros salgamos victoriosos, creyendo en nuestro Dios, que Él ha estado con nosotros y seguirá estando. Yo no sé de usted, el compromiso suyo es con Dios. Yo terminé aquí mi parte, pero el Espíritu Santo todavía sigue obrando y tratando con usted. ¿En qué área el Señor le ha hablado? Yo no sé. De una cosa le puedo estar seguro, que el Dios que me ha librado a mí de tempestades es el mismo Dios que le puede librar a usted. El Dios que a mí también varias veces me ha dicho, ¿por qué dudaste? Es el mismo Dios que le dice esta mañana a usted, hombre de poca fe, no dudes. Confiemos en Dios. Todo va a salir bien. Dice la palabra de Dios que todas las cosas ayudan a bien a los que su propósito han sido llamados. Usted ha sido llamado. Esta mañana oramos y decimos, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Porque esta palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Que en esta mañana el Espíritu Santo le dice, lee mi palabra. Están los instructivos para que tú te edifiques. Esta mañana es una mañana de desafío. Es una mañana donde usted tiene que encontrarse con dónde está puesta su confianza. Este tiempo es un tiempo definitivo para nosotros. Dios sabe lo que hace, tiene control. Señor, gracias te damos. Tu palabra ha sido predicada y el fruto, Señor, tú lo darás. La semilla ha sido sembrada esta mañana. El crecimiento tú lo das. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos porque eres grande, porque para siempre ha sido tu misericordia y tu fidelidad por las generaciones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.